Thomas Anderson es uno de mis directores y guionistas favoritos. Magnolia fue mi película preferida por mucho tiempo y me encanta toda su filmografía. Me encantan sus diálogos, la construcción de sus personajes y cómo juega con la moral y el conflicto. Pero desde Vicio Propio hasta Licorice Pizza, su filosofía de escritura cambió drásticamente. Y lo noté particularmente en cómo trata el arco de sus personajes. Ya lo habré explicado unas 3 o 4 veces, pero el arco de personajes es la evolución y el crecimiento que un personaje tiene a lo largo de una historia. De un tiempo a esta parte, pareciera que Anderson hace que sus personajes no cambien a lo largo de sus historias, y es algo que siento que confunde a mucha gente. Pero, ¿por qué confunde particularmente? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. El principio básico de la narrativa cinematográfica es muestra, no cuentes. Esto hace referencia a no ser explícito con respecto a los temas que vas a hablar en tu historia. El diálogo es una herramienta muy poderosa para narrar, pero más de una vez se dan casos donde él mismo se come toda la narración, volviéndose el principal medio mediante el cual se cuenta la historia. Muestra, no cuentes es una alegoría al peso de las acciones y cómo con estas puedes marcar la narrativa. Mostrar a Theodore caminando solo y lentamente por las calles de Los Ángeles, o que Joe se quede unos segundos en su auto, rodeado de sombras, completamente meditativo, dice más que 1.000.000 de líneas de diálogo. Es en parte poner a trabajar al espectador, como dice Woody Allen. Y acá andan 2 conceptos de guión que son importantes: el subtexto y la debilidad. El primero ya lo expliqué, así que centrémonos en el segundo. Para que un arco de personaje se dé, es necesario que tenga 2 cosas: un deseo y una debilidad. Estas 2 ideas opuestas son los factores con los cuales tu personaje va a estar en conflicto durante toda la película. En Kramer vs. Kramer, la debilidad de Ted es su desconexión con su familia. Es un hombre que dejó de lado lo que sentía que le daba fuerzas y se perdió tanto en el trabajo y su vida laboral que ni se dio cuenta de lo lejano que su esposa y su hijo quedaron de él. Y cuando su esposa lo deja, tiene que hacerse cargo nuevamente de su hijo. Y ahí entra el deseo. Robert McGee define el deseo como el motor emocional, es la motivación que tu personaje tiene para cambiar y cumplir su objetivo. McGee lo lleva más allá y plantea el deseo y la necesidad. En Kramer vs. Kramer, el deseo de Ted es convertirse en un buen padre para su hijo y estar presente para él. Pero la necesidad es personal. Quiere demostrarse a sí mismo que puede sacrificarse por los demás. Quiere mostrar al mundo que cambió y que puede ser el padre que su hijo necesita. Es un arco clásico. Tiene un inicio con un personaje con una debilidad que se enfrenta a un conflicto y que consigue su deseo, a la par que sacia su necesidad. ¿Y por qué funciona? El arco de personajes es el medio mediante el cual uno puede narrar fuera del diálogo. Darse cuenta de esto es fácil cuando entendemos la importancia del subtexto en cada una de las acciones que un personaje hace. Y para esto, tengo otro gran ejemplo. Hacía años no tocaba una aventura gráfica. De por sí había dejado de jugar muchísimo comparado con otros años. Nada me enganchaba ni me mantenía al borde del asiento como antes. Sentía que mi amor por el gaming se había muerto fruto de la edad y del poco tiempo disponible que tenía para invertirle. Hasta que The Walking Dead llegó a mi vida. Había pasado tanto tiempo que un juego no me había enganchado con su narrativa de forma tan fuerte. Una noche de sábado muy triste donde no estaba haciendo prácticamente nada, me senté, abrí el juego y me lo pasé esa misma noche. 4 horas al hilo y fue una de las mejores experiencias que tuve en años. Encarnamos a Lee Everett, un profesor de universidad que asesinó al amante de su esposa, motivo por el cual lo encarcelan. Mientras lo llevan a la cárcel, el apocalipsis estalla y Lee termina malherida en la casa de una joven chica cuyos padres se fueron y nunca regresaron. Esta chica se llama Clementine. Desde acá en adelante, vemos la historia de cómo un grupo de gente tiene que enfrentarse no solo a los zombies y la hostilidad del mundo cruel, sino a su propia naturaleza egoísta. A la par que Lee tiene que hacer las paces con su pasado para proteger a Clementine, la cual, lo único que le queda es Lee como figura paterna. Si The Walking Dead atrapa tanto es porque, ante todo, Lee es un personaje que queremos seguir. The Walking Dead es una historia sobre la humanidad y cómo nuestro pasado no nos define. Lee es un personaje que constantemente está cometiendo errores y que toma las decisiones más difíciles porque alguien tiene que hacerlo. Su deseo y propósito es proteger a Clementine, pero en el fondo busca redimirse por lo que hizo. No quiere que su legado sea el haber asesinado al amante de su esposa, pero su debilidad es su propia humanidad. Esto es una aventura gráfica, así que el enfoque en todo está en las decisiones y el peso de las mismas. Lee constantemente se ha obligado a ser quien se pone en mano de la situación, de intentar ser la voz de la razón, en un mundo que parece haber perdido la empatía, pero su pasado siempre vuelve. Por eso Lee es tan empático y recordado. Su arco y evolución es una muestra de que todos podemos cambiar. De que no importa quiénes fuimos, sino quiénes elegimos ser. Y que la vía para ser la mejor versión de nosotros mismos es afrontar lo que nos aterra. Lee logró dejar su pasado atrás y domar su miedo para que una joven chica sin figuras paternas pudiera crecer protegida en el apocalipsis. La otra noche, de
después de varios días sin poder ver nada por dos proyectos que me dejaron sin tiempo y sin energías, me di de vuelta a Manhattan de Woody Allen. Soy fan de Allen, pero tengo cariño especial por Manhattan. De por sí tengo cariño por Nueva York, pero hay algo en Manhattan que le diferencia en muchas otras películas. Tanto Woody Allen como Paul Thomas Anderson son escritores natos. Los dos escriben sus películas y las mismas están cargadas de mucha profundidad. Pero ¿qué tienen en común Manhattan con, por ejemplo, The Master? A priori, nada, pero en realidad las dos son exponentes claros de un concepto que me di el gusto de bautizar: el antiarco de personajes. Es la otra cara de la moneda con respecto a lo que vengo hablando. Personajes que no crecen y que parecen no mostrar evolución, pero quédense en el parece solamente. Manhattan va sobre Isaac, un escritor de comedias que está saliendo con una chica de 17 años. A la par, que es amigo de un profesor, que pareciera que es todo lo que Isaac no es, pero le está metiendo los cuernos a su mujer con la que está hace 12 años. Desde acá se ve que Woody Allen ante todo quería desmontar convenciones. Toda la película es una oda a la superficialidad, a la pedantería, el ego y el odio a lo banal que se ha vuelto el arte postmoderno. Artistas insufribles, sin visión, redundantes y ante todo malas personas. Y a ver, si vengo alabando el arco de personajes como un camino para narrar, ¿por qué entonces funcionaría una historia donde sus personajes no cambian? Bueno, la gracia está justamente en eso mismo. Si en una mesa 3 amigos hablan de política y vos estás callado sin decir nada porque no te interesa, eso ya también es una declaración de intenciones en sí misma. En su propia naturaleza, el antiarco de personajes ya hace un comentario. Es tanto una crítica como una autocrítica. Está constituido a través de personajes moralmente cuestionables y que no son ejemplos a seguir. Ergo, no me refiero a personajes buenos o vulnerables que se hacen malvados con el paso del tiempo, como Arthur Fleck o Walter White. Eso sí es un arco narrativo, pero sin embargo, en vez de ir en crecimiento, van en caída. Es una apropiación de la sombra. Walter White? You got me. La sombra es un concepto desarrollado por Carl Gustav Jung, un psicoanalista que dice que la sombra es la parte del inconsciente de la personalidad, lo reprimido, lo negado o lo no reconocido por el individuo. Deseos, impulsos, traumas, aspectos oscuros, vergonzosos o inaceptables. Paul Thomas Anderson, como dije antes, también tiene un peso acá, sobre todo con The Master. Pero cuando la reví hace poco no deja de pensar en Freddy, su construcción, su forma de moverse, su pasado difuso y sobre todo, ¿qué era lo que lo movía? Llegamos al final después de 2 horas y media y Freddy parece que lo único que aprendió es una nueva forma de levantarse en minas en los bares. The Master, si sabes leerla, habla sobre más de 10 temas, pero particularmente es una obra que veo que habla sobre la influencia, el poder, el trauma y la naturaleza humana. Todos tópicos que en mayor o menor medida están relacionados. Más allá de ser una de las mejores películas de Anderson, lo que más perduró en mi cabeza después de verla sigue siendo Freddy. Freddy es un ex veterano de guerra que después de la misma intentó volver a la sociedad, pero que nunca lo logró. Él estaba enamorado de una chica que era menor que él, a la cual abandonó para ir a la guerra, pero que le prometió que tarde o temprano volvería. Freddy constantemente está huyendo, pasa de trabajo en trabajo, en lugar en lugar. Puede ser fotógrafo en un shopping, hacer bebidas con los vietnamitas, o llegar a un barco y conocer al líder de una secta basada en mentiras y supersticiones. Freddy es el personaje que está más hundido en la sombra de todos los que mencioné. Es un personaje que no sabemos qué es lo que quiere o cuáles son sus aspiraciones. Es un animal salvaje, que no encaja en ningún contexto en el que lo intentas meter. Sus únicas pretensiones son vivir, tener sexo con todo lo que se mueve y complacer a la persona con la que trabaje de turno. Y en el lado opuesto está, bueno, su maestra. What do you do? I do many things. I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. But above all, I am a man. Con todo esto queda una tangente, y es que, bueno, si tu personaje no dice nada, entonces ¿de qué estás hablando? Vi a mucha gente que por la naturaleza del antiarco de personajes no termina de entender algunas películas o directamente les aburre. Es factible y entendible, ya que como un personaje no crece hacia una dirección, no tenés un piso en donde apoyarte para responder a la simple pregunta de che, ¿y de qué va la película? Esto no es un problema o algo exclusivo de Paul Thomas Anderson. Evidencias como Kubrick hacen lo mismo. 3 horas de película y si le preguntás a la mayoría de la gente no te van a saber decir de qué va o qué les quedó más allá de lo puramente visual. Pero es que ahí está la gracia. El antiarco está enfocado a personajes que no encuentran su propósito, que no tienen vocación o un lugar en el mundo y que viven en la sombra. En esa nebulosa de no saber qué quieren o a dónde van, solo siguen adelante y se adaptan. Así que si estás escribiendo una historia donde un personaje moralmente cuestionable divaga en la vida, el antiarco puede ser lo que estabas buscando.
Pero aún así tiene que tener un propósito. Que tu personaje no crezca ni evolucione es una declaración de intenciones. Pero por A o por B tenés que dejar explícito algo. En fin, gracias por ver. Ah, sí. Les dejo esto por acá. Dentro de poco voy a subir algo con respecto a esto que puede que les interese.